Vamos entonces a darle la palabra a Johanna y luego quizás ahí abriríamos la conversación. Vamos a ver cómo corre. Yo incluso me puedo pasar al final de la lista, así que podemos conversar tranquilamente, ¿ok? Entonces, Johanna, por favor, tú tienes la palabra y déjenme presentar que ella tiene esta investigación sobre la vida urbana en tiempos de revolución, ciudades caribeñas en los años revolucionarios de 1791 a 1804. Adelante, Johanna. Pues muchas gracias, Laura. Estoy muy contenta de estar de nuevo en este coloquio que ya tiene tradición en el Mora, organizado por ti, y gracias por estar en ese grupo con colegas tan queridos. Sí, entonces efectivamente yo traje ese trabajo que elaboré para un libro colectivo que no sé en qué estado de edición se encuentre, pero que no he expuesto en algún foro. Por eso quizá aprovecho a platicarles sobre ese tema y para recibir comentarios, sugerencias, críticas. Entonces, la ponencia busca mostrar cómo los años revolucionarios de la última década del siglo XVIII y primeros años del XIX impactaron en las ciudades-puerto de las islas francesas, donde esclavos en revolución, plantadores, monarquistas, patriotas, independentistas, tropas metropolitanas y de antiguos esclavos se dieron una intensa lucha. El trabajo se propone también una mirada a las islas vecinas y algunas de sus ciudades que conocieron cambios notables, sobre todo con la llegada de emigrados, propietarios plantadores de Saint-Domingue y de las islas francesas en las Antillas Menores. Publicaciones contemporáneas ofrecen abundante información para calibrar los impactos de diversa índole en el mundo portuario de las islas y que fueron afectadas en grado variable en cuanto a su sociedad, economía. Bueno, también encontré mucha información en la bibliografía sobre la Revolución Haitiana y sus efectos, también los efectos de la Revolución Francesa en las islas, bibliografía que analiza las movilizaciones y los conflictos en las villas y ciudades. En el trabajo escrito doy una introducción sobre el desarrollo de la colonia Saint-Domingue, sobre su población que se caracteriza por ser una población esencialmente esclava con 452,000 esclavizados, mientras que la población blanca ascendía a 40,000 y la de los libertos, llamados también gente de color o mulatos, no llegaba a los 30,000. También en el trabajo escrito hablo brevemente del movimiento marítimo, de los barcos que llegaban de la metrópoli para traer manufacturas y alimentos y llevarse frutos coloniales. De hecho, a los puertos del Santo Domingo francés llegaba diario un barco de la colonia y salía uno hacia la metrópoli. La capital de la colonia era desde 1749 Puerto Príncipe, en la provincia del Oeste, pero era el Cabo francés en el norte que concentraba el movimiento marítimo más importante de la isla. Otras villas y puertos se ubicaban a lo largo de las costas. Los más grandes eran Puerto Paz,
en los límites de la provincia del norte y del oeste, el muelle San Nicolás en el extremo noreste, Gonaïves, Arcaé, San Marcos, Leogán, Jacmel, en el oeste, y en el sur otros lugares como Miraguán, Jérémie, Acá y Los Cayos. Durante los años convulsos de la Revolución, muchos de esos lugares jugaron un papel importante. Todos ellos eran ciudades-puertos con un número de habitantes que iba de algunos miles hasta 15.000 en el caso del Cabo Francés. Como centro administrativo y segundo puerto de la colonia, Puerto Príncipe empezó a desarrollarse rápidamente en la segunda mitad del siglo XVIII, bien que un incendio que estalló en 1748 y sendos terremotos destruyeron barrios enteros con sus casas, edificios públicos y religiosos. En los años 80, Puerto Príncipe lucía edificios construidos mayormente de madera y solo parcialmente de cal y canto. Otros materiales estaban prohibidos. Tenía su iglesia parroquial, edificios de la intendencia, del gobernador general, el mercado, cuarteles, almacenes del rey y la prisión, la casa de providencia para los niños huérfanos y enfermos incurables. Tenía plazas con sus fuentes, el teatro en el que se llevaban a cabo espectáculos, bailes públicos y ocasionalmente conciertos. Todos esos datos los he tomado de Moreau de Saint-Méry, un criollo martiniquense que escribió 2 obras muy detalladas, muy citadas y consultadas por la bibliografía posterior, que son la descripción de la parte francesa de la isla española y otra obra sobre la parte española. Entonces, aquí muchos datos provienen de ese autor, Moreau de Saint-Méry. George Covington, en su obra Puerto Príncipe a través de los años, no deja de insistir, a pesar de cierta belleza de la ciudad, él insiste en graves insuficiencias de la infraestructura, calles sin pavimento que habían perdido su sombra protectora a causa del corte de árboles antiguos, el arrojamiento de inmundicias en ellas, el polvo segador. El intendente Marqués Barbé-Marbois proyectó en los años 80 algunas obras de urbanismo. Por ejemplo, mandó hacer canales de desagüe en los bordes de las calles para evitar inundaciones, una mejora sin duda, aunque en las noches se oían en ellas el croar de los sapos. Escribe Covington, por cierto, basándose también en Moreau de Saint-Méry. El intendente emitió también una serie de ordenanzas que prescribían a los dueños de casas barrer y regar las partes de las calles que les correspondían, pero con poco éxito, ya que los habitantes de la capital no se distinguían por su obediencia a la autoridad. Basándose igualmente en Moreau, David Gekus ofrece las siguientes cifras de población de la capital para el año 1789. De un total de 6.000 residentes, 1.800 eran blancos, 400 gente de color libre y 4.000 esclavos. La ciudad puerto del Cabo Francés, ubicado en la provincia del norte, se distinguía por su posición ventajosa con respecto a los vientos. Recibía los vientos alisios que soplaban todo el año y hacían la navegación segura y rápida, a diferencia de Puerto Príncipe, que se ubicaba en el oeste de la isla y más bien en la sombra de los vientos alisios. El Cabo era también el lugar natural para las exportaciones de la planicie del norte, la región más rica de la colonia.
Las comunicaciones de este puerto con el exterior eran constantes, su aprovisionamiento con todos los géneros y alimentos requeridos también. La circulación del numerario, escribe Moreau, es más rápida allí que en otro lugar de la colonia, y la industria, cualquier forma que tomase, tiene casi la seguridad de ser promovida. Cierro cita. Moreau atribuye también a las buenas comunicaciones con la madre patria y otros países europeos la presencia de las últimas modas entre la población blanca, cierto lujo aún, dice, una mayor sociabilidad y maneras más corteses y aún aristocráticas entre toda la población, desde la blanca hasta la esclava. El Cabo francés rivalizaba con Puerto Príncipe por qué lugar tenía los edificios públicos y privados más bellos, una vida social más atractiva, sociedades científicas más adelantados, como la Cámara de Agricultura, de la que cada ciudad tenía la suya, periódicos y círculos literarios mejor informados. Dadas las mejores comunicaciones de El Cabo y la presencia de mayor número de barcos en su puerto, en tiempos de guerra marítima el gobernador general tenía que residir en esa ciudad y durante tiempos de paz por lo menos 3 meses al año. Ahora una pequeña descripción de la parte este de la Española, la posesión que tenía España hasta 1795, cuando la cede a Francia, pero la recupera, o más bien la parte este nuevamente se somete a España en los años 1808 a 21. Su población era mucho menor que su contraparte francesa. En total había 125.000 habitantes en los años 80 del siglo XVIII. De ellos, alrededor de la mitad vivía en ciudades y villas, según Sánchez Valverde, que es el autor más importante del siglo XVIII para conocer la economía, sociedad de la española. La capital, Santo Domingo, tenía no menos que 25.000 habitantes, afirma Sánchez Valverde. Importantes ciudades del interior eran Santiago, con igual número de habitantes, del que la capital, Concepción de la Vega, con 8.000 pobladores, y otros lugares como Cotuí, Dajabón, Caobas, Bánicas, y en el sur Azua y Neiva, en la costa norte Puerto Plata y Montecristi, y en el este Samaná e Higuey. De las vías más alejadas de la capital, varias habían sido destruidas a principios del siglo XVII, una medida que ordenó la corona con el fin de combatir el contrabando que se practicaba en ellas. Su población fue reubicada y aumentada con inmigrantes de las Islas Canarias. Hatos y estancias ganaderas predominaban en el paisaje rural. Producían pieles y carne que se exportaban sobre todo a la colonia vecina. También se cultivaban tabaco, plantas alimenticios, azúcar para la subsistencia y venta en mercados regionales. Es decir, las riquezas de la parte española eran mucho menores que las del Santo Domingo francés. Sin embargo, su capital tenía un carácter monumental, contaba con bellos edificios construidos de cal y canto, había hermosas edificaciones públicas y privadas, civiles y religiosas, su imponente catedral, las calles anchas, empedradas y alineadas con exactitud, como describe Sánchez Valverde, quien se basa también en los cronistas del siglo XVI, al hablar de la fundación del Santo Domingo, etc.
Pero con el tiempo, en medio de esas grandes edificaciones, aparecieron poco a poco también modestas casas de madera, como dice Sánchez Valverde. En el trabajo también se tratan las ciudades y villas de las posesiones francesas en las islas menores, en Guadalupe, en Martinica. Francia tenía en el siglo XVIII el control sobre la mayoría de las Antillas menores. No solo tenía en sus manos Guadalupe y Martinica, sino también Santa Lucía, una porción de San Cristóbal, de San Martín, Dominica, San Vicente, Tobago, Granada, Granadinas. Pero en el 19 ya solo mantenía Guadalupe y Martinica y una porción de San Martín y San Bartolomé. Las otras islas fueron ocupadas por Gran Bretaña y a partir de 1815 ya quedaron definitivamente en manos de Gran Bretaña. Martinica y Guadalupe eran los principales productores de azúcar para Francia en el siglo XVII, pero fueron eclipsados en el siglo XVIII por Saint-Domingue. La ciudad-puerto que se desarrolló primero fue Saint-Pierre, en la costa occidental de Martinica, donde los barcos mercantes provenientes de Francia recalaban antes que en cualquier otra posesión de Francia en las Antillas. De ahí su rápido desarrollo como puerto comercial de redistribución y como centro administrativo de las islas francesas de Barlovento. En esa parte me baso sobre todo en el texto de Perrotin-Dumont, que ha escrito extensamente sobre las islas francesas en las Antillas menores. Será hasta mediados del siglo XVIII que las todavía pequeñas radas de la isla de Guadalupe recibían bienes franceses vía comercio de cabotaje desde Saint-Pierre. Posteriormente, la producción e importancia de los puertos de Guadalupe empezaron a superar a los de Martinica, a pesar de que Martinica se mantenía como centro administrativo a nivel regional. En la segunda mitad del XVIII, Guadalupe sola producía el 8% de la producción mundial de azúcar. Es por eso que en la Paz de París, que puso fin a la Guerra de los 7 años en 1763, Francia cedió Canadá a Gran Bretaña y se quedó con Guadalupe, productora de las mismas riquezas que los inmensos territorios en el norte del continente americano. Basse-Terre, en la península del mismo nombre, se perfiló con el tiempo como capital administrativa, mientras que Pointe-à-Pitre, en Grande-Terre, que son las dos porciones de la Guadalupe, podemos decir, islas unidas por un estrecho istmo, ¿no? Entonces, Pointe-à-Pitre se desarrolló pronto como el principal centro económico. Ambos puertos, Pointe-à-Pitre y Basse-Terre, eran importantes para las exportaciones a Francia y también por su papel de centros de contrabando en tiempos de paz y de corso en tiempos de guerra. El territorio insular, escribe Perrotin, se articulaba alrededor de estas dos ciudades. Su crecimiento a lo largo de un siglo fue remarcable. Con menos de 300 habitantes en el siglo XVII, Basse-Terre contaba a fines del XVIII con 8.000 habitantes.
El censo de 1796 muestra que Pointe-à-Pitre tenía una población de 9.000 habitantes para las mismas fechas. La población de las dos ciudades era mayoritariamente adulta y masculina y provenía sobre todo de la inmigración de blancos pobres de la metrópoli y de esclavizados de África. Además, habría que tomar en cuenta la población fluctuante de las tripulaciones de los barcos anclados en sus radas. ¿Cómo voy de tiempo, Laura? Estás bien, estás bien. Ok, entonces hablaré ahora de las ciudades de Saint-Domingue y Santo Domingo durante los años revolucionarios. En el trabajo hago una breve introducción al inicio de la revolución, el impacto de la revolución francesa en el Santo Domingo francés a partir de 1789, con la movilización de blancos en las ciudades que buscaban su representación en los estados generales que se formaron en la metrópoli en mayo de 89. También hablo brevemente de la movilización de la gente de color libre que buscaron la igualdad política y social con los blancos. Ambos tenían sus representantes en la metrópoli, pero en cuanto a la gente de color, hubo un intento de luchar por su igualdad con los blancos con las armas. Fueron dos personajes, Vincent Auger y Jean-Baptiste Chavannes, quienes iniciaron una lucha armada en el norte de la colonia para obtener los derechos políticos que, según el decreto de marzo de 1790, iba a concederse a todo propietario mayor a 25 años que pagara impuestos. Este decreto fue importante porque no se menciona ahí el color de la piel, entonces los mulatos propietarios se sentían incluidos en este decreto y en el acceso a los derechos políticos. Pero esa lucha armada de Chavannes y Auger fracasó finalmente, fue aplastada por las fuerzas coloniales, el ejército colonial estacionado en el Cabo. Ambos se habían refugiado o se refugiaron a la parte española, pero fueron extraditados y fueron cruelmente ejecutados en febrero de 91 en el Cabo. A partir de este momento, dice el historiador haitiano Ardoin, en la plaza principal del Cabo quedaba a la vista de todo el mundo la rueda de suplicio de Auger y Chavannes como un terrífico recordatorio para cualquiera que osara desafiar la voluntad de los llamados grandes blancos, es decir, los plantadores, grandes comerciantes y sus representantes en los órganos administrativos locales. Bueno, en el trabajo refiero después brevemente el estallido de la gran revolución de esclavos en el norte de la colonia, que estalló en agosto de 1791 y que arrasó en pocos meses con la mayoría de las plantaciones de la planicie del norte, y a consecuencia de la cual se refugiaron en el Cabo francés miles de propietarios blancos con sus esclavos.
Las fuerzas militares de esta ciudad salían a las montañas y campiñas para reprimir a los rebeldes. Sus prisiones se llenaban con los cautivos. En sus plazas los prisioneros fueron sometidos a torturas y toda forma de dar muerte. Se mantuvieron indefinidamente los patíbulos, las horcas, ruedas y otros instrumentos de tortura. El aspecto de la ciudad era execrable, escribe Ardoin. A estas horrorosas escenas que tenían lugar en el Cabo para castigar a los insurrectos, se sumaban los asesinatos de gente de color, que eran muchas veces inculpados por los blancos de haber instigado la rebelión de los esclavos, de estar en connivencia e inteligencia con ellos. El odio por parte de los blancos hacia los mulatos era motivo de múltiples crímenes en la ciudad, que además era escenario de todo tipo de agitaciones entre la población civil y entre las tropas, entre conspiraciones de monarquistas y autonomistas blancos. En 1793 la violencia en el Cabo alcanzó un clímax cuando se enfrentaron tropas del nuevo gobernador Galbaud y tropas de los comisarios republicanos que habían llegado a la isla y cuyo representante en el norte era Sontonax. Se desató una guerra violenta en las calles de la ciudad entre fuerzas leales al Gabón y las fuerzas leales a los republicanos, que eran sobre todo mulatos, pero los comisarios estaban a punto de sucumbir cuando llaman a su auxilio a los esclavos insurrectos que se encontraban en las montañas cercanas. Con su ayuda, eran alrededor de 3,000 que bajaban de las montañas a la ciudad, se logró expulsar a Galbaud, quien abandonó el puerto rumbo a Estados Unidos con cientos de blancos a bordo de los barcos. El resultado de esa lucha fue desastroso para la ciudad, cuya otrora opulencia y belleza quedaban en gran parte destruidas. Y como premio, digamos, a los esclavos insurrectos, Sontonax declaró la libertad y ciudadanía francesa para ellos, posteriormente para sus familias, y el 29 de agosto de 1793 declaró la libertad general de todos los esclavos en la provincia del norte, una medida que poco después se hizo extensiva a las provincias del oeste y sur. Esta liberación de facto se hizo ley el 4 de febrero de 94, cuando la Convención francesa dio carácter de ley a la emancipación de los esclavos en todas las posesiones francesas. En la provincia del este la lucha tenía otro carácter. Allí se enfrentaban sobre todo plantadores blancos y mulatos a los llamados pequeños blancos, que se autonombraban patriotas, eran autonomistas radicales y virulentos enemigos de la gente de color. Los centros de lucha entre esos dos partidos fueron Puerto Príncipe, que era bastión de los pequeños blancos, y también las campiñas cercanas con las villas de Croix de Bouquet y Mirebalais, ¿no?, que controlaban los mulatos. Se dio en una sangrienta guerra civil en la provincia del oeste y en Puerto Príncipe mismo.
se desencadenaron disturbios. Se dio un incendio que destruyó varios barrios, entre ellos el barrio de los grandes comerciantes a la orilla del mar. Los patriotas, o pequeños blancos, acusaron a la gente de color del estallido del incendio y iniciaron represalias desenfrenadas contra los mulatos. Asesinaron mujeres y niños que se habían quedado en la ciudad, mientras que los líderes militares mulatos se habían organizado en las afueras. En el sur, mientras tanto, el desarrollo de la revolución tomó otro carácter. Allí incluso se dio una primera rebelión, pero que no tuvo éxito, en enero de 91, alrededor de Port Salut, en la región de Los Cayos, en la península del sur. Allí los rebeldes tomaron las armas para exigir el cumplimiento de unas órdenes del rey, quien, según los rumores, había concedido 3 días libres y la prohibición del látigo. Pero esa inicial rebelión fue aplastada, los líderes ejecutados. Los Cayos fue también escenario de intensas luchas entre blancos y gente de color, los blancos se negaron a reconocer la igualdad política y civil de los mulatos. Bueno, ambos grupos armaron a sus esclavos, de manera que también en el sur la efervescencia revolucionaria era muy fuerte. Había un grupo de esclavos que con mujeres y niños llegaron incluso al número de 10 a 12,000 personas que trataron de luchar por su libertad. Eso es en los años 91, 92. Pero ante el acoso de las tropas coloniales se refugiaron en las montañas y finalmente fueron derrotados por, de hecho, el comisionado republicano en enero de 93. Voy a dejar el tema de las islas menores de Francia, donde hubo una muy intensa lucha por el control de Guadalupe, sobre todo, que los ingleses habían tomado y que reconquistó el comisionado Victor Hugo, un personaje muy importante de la Revolución Francesa, que trajo la guillotina y que trajo sobre todo también la declaración de la igualdad y la liberación de los esclavos en 94. Brevemente, si tengo tiempo todavía, quisiera hablar de las islas vecinas que recibieron emigrados del Santo Domingo francés en los años posteriores del estallido de la revolución en la colonia francesa. Hola. ¿Todavía tengo 5 minutos, Laura? 5 minutos, o si quieres dejarlo para las preguntas, como tú veas, podríamos también. Porque lo que yo pensaba era abrir ahora con estas 2 participaciones a la conversación. Sí. Si quieres terminar brevemente esta para que quede el cuadro completo
y lo Ajá, retomamos en las preguntas si o- quieres. ¿Ok? ok. Bueno, porque en otro apartado del trabajo hablo de ciudades y villas, de colonias vecinas a las posesiones francesas que fungían como refugio para los emigrados blancos, ¿no? Eh, bueno, un lugar primordial fue eh, eh, Santiago, fueron Santiago y Baracoa en el este de Cuba, pero también La Habana, Matanzas en el oeste, Puerto Príncipe y Trinidad en el centro de la isla, donde plantadores franceses llegaban y se insertaban a la sociedad cubana como hacendados azucareros o cafetaleros. También al lado de ellos llegaban técnicos, gente experimentada en la administración de grandes complejos productivos y esa inmigración fue benéfica, digamos, para el desarrollo de la producción azucarera y cafetalera en Cuba, porque traían los últimos adelantos en técnicas de cultivo y procesamiento de los frutos tropicales. También todo un conocimiento en las formas de organización de trabajo. También su influencia en la vida urbana era importante. Se empezaban a imponer gustos y costumbres franceses, o sea, se hacían presentes, digamos, entre las élites citadinas cubanas en cuanto a vestimenta, comida, bailes, arquitectura, decoración de interiores. En esa inmigración llegaban también artesanos, personas con oficios diversos que contribuyeron a la introducción de pautas culturales franceses. Eran sastres, herreros, panaderos, costureros, peluqueros, etcétera, etcétera, ¿no? En general, la aceptación de esos refugiados era buena en la isla, aunque también se ha podido documentar algunas quejas, como por ejemplo una registrada en Santo Domingo sobre el lastimoso estado de esta ciudad con motivo de la entrada en ella de 20 a 22.000 franceses entre blancos, mulatos y negros, eh, que tratan de formar establecimientos, sigo con la cita, y que llevaban una vida licenciosa y deshonesta, eh, dice ese documento citado por Alain Yacou. Bueno, hay más cosas sobre Cuba, pero también sobre la Luisiana y Nueva Orleans, que también recibió gran número de refugiados franceses que impactaron en la ciudad y sus alrededores en los años finales del 18. Igualmente Jamaica recibió refugiados y ahí el documento que cito es el diario de María Nugent, la esposa del gobernador de Jamaica, eh, que ve con preocupación eh, la, 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 llegada de plantadores franceses con sus esclavos y ella teme la influencia de los sucesos revolucionarios de la isla vecina en la sociedad jamaiquina. Bueno, aquí lo dejo y muchas gracias por haber podido exponer aquí ese trabajo.